Esta mañana nos acompaña en la entrevista la diputada y jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara, para hablar sobre lo que sucedió anoche en la Asamblea Legislativa. Fue importante, hay que hablar sobre la emisión de bonos, hay que hablar sobre el tema de la reforma fiscal, por qué el FMLN cree que es importante y sobre todo necesario impulsar una reforma fiscal en nuestro país, porque hay programas importantes que hay que financiarse. Ayer se dio un paso importante para la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, en medio del rechazo, por supuesto, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que no votó por estos bonos. Voy a darle la bienvenida a Norma Guevara y preguntarle de entrada que nos haga un resumen sobre lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa, pero también hay que medir el impacto de la aprobación de estos bonos. ¿Qué significa, por ejemplo, entiendo, Norma, que se trasladó deuda de corto plazo a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que haría una familia, por decirlo de esa manera, que está, si usted me permite el término, medio ahogada económicamente? Entonces dice, voy al banco, lo que voy a hacer es trasladar esta deuda de corto a largo plazo, y si pagaba $500, ahora va a pagar probablemente $200, $250, y eso da un respiro a la economía del país. Más o menos esa es la figura de lo que sucedió y lo que anda buscando el FMLN con la aprobación de estos bonos. Bienvenida, Norma, muchas gracias. Gracias, Romeo, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los televidentes y bueno. ¿Terminó a qué hora la plenaria? A la 1:30 de la mañana. Ajá. Terminó nuestra plenaria, pero fue un día muy productivo, muy positivo para el país, algo que veníamos trabajando prácticamente desde hace 2 meses. Se pudo finalizar ayer en parte. El día de ayer hemos tenido la reforma constitucional que permite reconocer el derecho de los pueblos indígenas. Esto quiere decir respeto a sus costumbres, respeto a sus creencias, a sus tradiciones, a su cultura. Y esto reivindica la naturaleza democrática y ese lema de la inclusión. O sea, ya no hay menosprecio a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas, y más bien son ahora sujetos de derecho. ¿Por qué costó tanto? Porque de verdad no fue fácil ponerse de acuerdo sobre esta temática. Hubo algunos diputados que tuvieron dudas sobre esto. Sí, mira, primero en la aprobación en la legislatura anterior con 59 votos, teníamos la esperanza, pero sabíamos que sería difícil. Las organizaciones sociales de los pueblos indígenas y otras que comparten sus ideales, nuestra identidad, el rescate de nuestra identidad histórica y cultural, estuvieron ayer presentes, y creo que sin esa presencia y ese cabildeo de cada una de las organizaciones respecto a los diputados que tenían dudas, no se hubiera hecho posible. Hubo 2 votaciones, en la primera no alcanzamos, estaban ausentes 3 diputados, pero a su regreso ellos expresaron el deseo de honrar su palabra y se reconsideró la votación, obteniendo exactamente los 56 votos, o sea, mayoría calificada de nuestro Parlamento. Esto salda una deuda de 500 años con nuestros pueblos. Este es un punto importante porque estamos hablando de una ratificación de reforma constitucional o aprobación. El acuerdo fue de la legislatura pasada y, como manda nuestra Carta Magna, se ratifica con mayoría calificada, que es lo que tuvimos ayer. Así que felicidades a todas las personas y organizaciones que se mantuvieron presentes y pendientes, con mucha conciencia de lo que esto representa para la identidad de nuestro país. Este fue un tema muy importante que llevó varias horas de debate. En segundo lugar, hay que destacar la aprobación de $356.255.625. Esto es la autorización y aprobación para que se emitan en eurobonos o bonos, esta cantidad que permitirá pagar algo que se gastó durante el mandato del último presidente del Partido Arena, don Tony Saca. Esto fue ocupado en aquel momento
para programas de paz social y de educación. O sea, por eso se llama Fideicomiso de Educación y Seguridad, FOSEDU. Estos fondos no tenían garantía para ser pagados y el 22 de mayo de 2009, antes que el presidente Funes tomara posesión, la Asamblea tuvo a bien reconocer la obligación del Estado de pagar este compromiso y se emitieron entonces certificados fiduciarios por esta cantidad, por una cantidad menor que junto con los intereses producen esta cifra que ayer hemos autorizado. Esto es pagar una deuda de dos gobiernos anteriores y que vencen pronto. El otro decreto fue autorizar al gobierno a emitir bonos por 800 millones de dólares con los cuales se pagarán letras del Tesoro. Esto es exactamente lo que tú explicabas. Claro, Norma, por eso es que algunos periódicos hablan de 1.000 y algo de millones, ¿no? Por los 300 más los 800. La suma es eso, pero la finalidad es bueno que le quede claro a la ciudadanía. Los primeros es para decir mantener una deuda, porque no es incremento de la deuda, es como prestarle a María para pagarle a Juan, pero quedo debiendo lo mismo. Esto representa el primer decreto. El segundo es pasar a mediano, largo plazo, y puede ser mediano plazo, porque si estos bonos son emitidos con una cláusula de pago anticipado, pueden no ser la cantidad de años que el decreto autoriza. Si más adelante nuestro país se pone en condiciones de disminuir la deuda, de tener capacidad de pago anticipado. Estas tres cosas son las más importantes que ocurrieron, puesto que todas requerían mayoría calificada. ¿Se logró la mayoría calificada entonces para la emisión de bonos? Sí, esto es un proceso democrático que ha estado antecedido de una explicación amplia y de debate en espacios diversos. Incluso el martes anterior el presidente de la República nos invitó a todos los partidos y a los diputados que no tienen partido, a los independientes, para explicar dos cosas: la importancia y urgencia que tiene el gobierno de la aprobación de estos bonos y también el anticipo de el debate sobre la reforma fiscal que ha sido presentada y es asumida por el presidente Sánchez Serén. En este debate el presidente hizo ver que los bonos eran una cuestión urgente para el funcionamiento del gobierno, es decir, para pago, al convertir esta deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo, le queda al gobierno un margen para funcionar. Yo quiero recordar que en una cantidad superior se hizo el 22 de mayo de hace 5 años, o sea, más de 5 años. En aquel momento, prácticamente en 5 decretos, se autorizaron 2.753.500.000 dólares. O sea, no es la primera vez que se hace para comenzar eso. Pero hoy lo que expresa es que se ha reducido la brecha fiscal que recibió el presidente Funes y que obligó, antes de que él asumiera la presidencia, a hacer estas operaciones que eran reorientación de préstamos y autorización de emisión de bonos, legalización de FOSEDU, y todas esas operaciones en un solo día, 22 de mayo de 2009, sumaron 2.753.500.000. Es bueno recordar esto por los ataques que hace Arena, y como que si no conociera cómo funciona el Estado y cómo lo dejaron ellos, que ahora se extraña de que un déficit de 4%, déficit fiscal de 4%, obliga a reforzar la liquidez del Estado con este decreto. Así que yo quiero expresar, Romeo, aprovechar la persistencia. El presidente Sánchez Serén, cuando fue al hospital de Rosales reiteró y el pedido a los diputados. O sea, no ha habido engaño como Arena trata de presentarlo. Cuando fue a la escuela en Zaragoza, repitió lo mismo. Ayer que estuvo en Anda contestando
el teléfono a los que se quejan por problemas de servicio, volvió a repetir la importancia de dotar al Estado de más recursos para brindar mejor servicio que merece nuestro pueblo. Así que con esto Sí. hemos dado una respuesta y reiteramos lo que anoche señaló nuestra bancada de FMLN, el reconocimiento de la responsabilidad de diputados que empezaron negando hace semanas, hace más de un mes, la posibilidad de apoyar estos decretos, pero luego de las explicaciones y el debate que se ha tenido, se convencieron de la importancia de apoyarlos. Norma, esto es particularmente, de verdad tengo una duda y creo que las personas también, algunas personas probablemente que nos están viendo, ¿es más deuda o renegociación de la deuda esto? No, es cambio de Es deuda. cambio de la forma de pago. Sí, más bien. le debíamos a uno, ahora le pagamos a ese, a ese acreedor y tenemos otro acreedor. Digo, lo vamos a tener en el momento en que el ministro ejecute estos decretos. Y en el caso de las LETES, ya eran deuda y se cambia para mediano y largo plazo. O sea, hemos transformado la deuda. No Claro. es incremento de deuda. Exactamente, porque eso iba a decir, o sea, a ver, es importante saber cuando se contrae más deuda, usted va al banco, de nuevo ponemos ese ejemplo, ¿no? Porque es muy entendible, usted va al banco y tiene un crédito, pero va a sacar otro crédito y eso es si es más deuda. Pero si usted va a renegociar su préstamo, entonces lo que está cambiando es la modalidad de pago para un tiempo mayor, ¿no? Que es lo que significa amortizar, digamos, menos plata al final. Pero de todas formas, Arena ayer calificó este acto como farsa, dijo el tema del diálogo, dijo, entonces el diálogo es una farsa porque dice, según Arena, esto debería salir de la mesa de negociaciones que estamos llevando a cabo con el Ejecutivo y dice que no tiene sentido si al final en la Asamblea Legislativa se aprueba otra cosa. A eso se refiere cuando es muy crítico con esto que pasó ayer en la Asamblea. En ese mensaje hay una mentira y una pretensión de manipular una opinión que creo está bastante informada de lo que ha ocurrido. Repito, el presidente urgió de respaldo para los bonos y ofreció y va a asegurar que se crea una mesa técnica, dijo con estas palabras, la reforma fiscal en la parte tributaria no estoy pidiendo que se haga sin mayor reflexión. Hemos abierto el debate con la empresa privada y podemos crear con ustedes una mesa técnica para discutirla. Pero para los bonos, ahí sí no hay tiempo y les pido su apoyo. O sea, no hay engaño en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí no estaban los medios, pero afortunadamente estábamos dirigentes y diputados de diversos partidos. Y anoche varios de ellos han podido, digamos, desenmascarar esa esa mentira, que en la práctica quizás es un pretexto que expresa el deseo de no participar de un diálogo que con buena voluntad ha ofrecido el presidente a todas las fuerzas sin discriminación. ¿Crees que este puede ser motivo para que el principal partido de oposición se retire de la mesa? Yo creo que hay personas en el Partido Arena que están conscientes de que puede haber puntos en los que no estemos de acuerdo, pero eso no significa quitar el diálogo. Es más, el secretario técnico de la presidencia y también el compañero Jato Asbun, el secretario de Gobernabilidad, en un momento lo que acordaron con Arena, recuerdo que se dijo en público, que hubiera acuerdos o desacuerdos en los puntos que se discutían, no se levantaría Arena de la mesa, que seguiríamos hablando. Entonces, yo creo ¿Este tema era parte de la agenda de la mesa? Por supuesto, esto ha sido parte, el tema fiscal ha sido de las partes más importantes, igual que la seguridad. Así es que yo esperaría que se reflexione. A lo mejor también esto expresa un deseo que Arena haya tenido de ahogar el funcionamiento del gobierno para que, llegado un momento de crisis en el cual por problemas de liquidez hubieran dificultades para pagar salarios, para pagar proveedores, entonces sí decir hay un fracaso y aquí vengo yo, hasta entonces
cuando ya estemos prácticamente hundidos, decir aquí vengo y yo soy El Salvador. Pero anoche tuvieron la oportunidad de ser parte de este acuerdo, que Norma, repito, sí. no fue fácil. Dos puntos importantes. Uno de ellos es lo que tú ya más o menos has explicado. ¿Para qué va a ser esta emisión de bonos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Y lo otro, te leo un párrafo de cómo un medio de comunicación escrito lo ha tratado, para que tú me digas si es tal como está planteado aquí. Comienza diciendo que la nueva deuda que se aprobó este jueves por la tarde con los votos, dice, de todos los partidos, menos el Partido Arena, contempla 800 millones para el pago de programas sociales y otros gastos del Estado, más 356 millones para el pago de un fideicomiso que adquirió la administración del expresidente Elías Antonio Saca, destinado para educación y seguridad pública. Lo último es correcto. Lo primero, al pagar letes, lo que se crea es una condición propicia para cumplir el presupuesto general de la Nación del año 2014, en el cual están contenidos efectivamente los programas sociales como paquete escolar, como el pago de las pensiones de los adultos mayores y todos los programas sociales, los uniformes, zapatos. ¿Es para pagarle a los que fabricaron, por ejemplo, bueno, este tema? La condición artículos de liquidez que va a adquirir el fisco permite que la proporción de proveedores, porque no es que no haya pago a todos los proveedores, pero hay una cantidad importante que no ha podido ser saldada, ya con estas condiciones, repito, cuando el ministerio coloque estos bonos, quedará con la posibilidad de hacer esos pagos. Porque, ¿cómo funciona? Quizás hagamos gráficamente cómo funciona las finanzas, el flujo, la ejecución del presupuesto. Los tributos principalmente entran en el mes de abril, cuando las empresas y las personas naturales tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, las que pagamos, porque también en estos 5 años se quitó la obligación de pagar a las personas que ganan hasta $514. De modo que aprobado el presupuesto tiene una cifra presupuestaria, se prevé que van a ingresar por el IVA, por la renta, por otras contribuciones, los ingresos. Pero en el momento en que hay que hacer efectivos los pagos, no está el dinero líquido, está la cifra presupuestaria. Entonces, la Constitución y la Ley de Presupuesto establecen la autorización que se debe dar en cada presupuesto al gobierno para lo que se llama deuda flotante. Es decir, puedo endeudarme de corto plazo para hacer frente a obligaciones presentes con fondos que voy a obtener mañana. Y a veces resulta que las cifras previstas por ingresos no se cumplen y esto va dando una acumulación de lo que se llama la brecha o déficit fiscal, que es la diferencia, Romeo, entre la cantidad de gastos para cumplir los fines del Estado y los ingresos, que siempre han sido, no tengo un dato, aquí tenemos la historia de 20, 60 años, el tramo que queramos encontrar, nunca ha habido superávit, solo hay déficit. Es que ese punto es importante, porque da la impresión, y algunas personas lo plantean así, dicen, mire, este gobierno y el anterior principalmente, ¿no? Y este gobierno que recién ha comenzado, va coyol quebrado, coyol comido. Creo que ha sido un poco la historia también de todos los gobiernos. Mira, el PNUD ha sido la instancia que fuera de nosotros no puede ser sujeta de cuestionamiento. Y recuerdo que William Pleites ha sido el economista que mejor nos ha ilustrado reconstruyendo la historia de nuestra arquitectura fiscal. Y a lo largo de 60 años, y nos analiza 60, 40, 20, creo que solo hubo un año en el que fue tablas, pero siempre el país ha caminado con una brecha fiscal, que la más alta fue el 2009, antes que el presidente Funes estuviera, que esto significaba más de 1.300 millones de déficit. Y
Por eso fueron necesarias estas acciones. En un momento en el que a la crisis acumulada estructural de nuestra finanza se acumulaba el impacto de una crisis del capitalismo mundial que nos afectó a todos. Norma, cierro este bloque con esta pregunta. Entonces, cuando Arena dice que se siente burlada, no tiene razón. No tiene razón. Las declaraciones dadas por el presidente y el resto de partidos después de la reunión del martes te lo demuestra. Yo les dije al final, seguimos rogándole, pidiéndole a Dios y rogándole a los diputados que comprendan la importancia de apoyar la emisión de bonos, y si podemos el jueves aprobarla, lo haremos. Y ahí unos comprometieron con claridad porque se convencieron, y otros dijeron, lo llevo a la fracción a considerar y tengo buena voluntad de apoyar. No dijeron de inmediato. Y Arena oyó esas expresiones. ¿Hubo candados o propuestas de algunos partidos políticos? Porque escuché, leí en un Twitter que decía, por ejemplo, el diputado Ponce del Partido de Conciliación Nacional decía, si aprobamos candados, nosotros estamos dispuestos a votar. Entiendo que al final hubo alguna condicionante. Claro que sí, los decretos, ambos decretos establecen con meridiana claridad que la emisión, el dinero resultante de emitir estos bonos, sirve única y exclusivamente para pagar letes en un caso y certificados en el otro. No tiene la posibilidad, por ley, el ministro de llegar y decir, cámbieme este destino. Como en otros casos, como en el 2012, la misma asamblea le dijo, 400 millones los va a pagar en bonos, en letes, y lo demás, para gastarlo, tiene que venir de acuerdo a la Constitución, ser aprobado con mayoría calificada, y así se hizo. Y no se pagaron solo 400, sino 616 millones de deuda. Y cuando vemos la historia de cuántos bonos a lo largo de otro gobierno se han emitido, encontramos que antes de esta administración, más de 4.000 millones en bonos, y los usos que se dieron siempre fue para pago de servicio, para pago de letra, para pago de pensiones, de modo que personas que han sido vicepresidentes de la República, ministros de otro gobierno, que han estado por 20 años en el ejercicio del gobierno, no pueden en absoluto decir que desconocen esta historia que hoy, como acumulación de la misma, llevamos una cola que no se puede resolver. Bien lo dijo y lo oí de el empresario Luis Cardenal, de que los problemas, que ni Dios resolvió la creación del mundo en un día, y que estos problemas grandes no los vamos a resolver en una reunión. Igual no se pueden resolver con un decreto o con una pensada de que ahorrando con no pagar el agua o no pagar la luz, vas a resolver el enorme déficit heredado que se ha reducido de 6.3 a 4%. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Mire, una cosa es los bonos que fueron aprobados ayer en la Asamblea Legislativa y otra cosa es la reforma fiscal que está planteada y que está también en discusión en la comisión respectiva del Parlamento de nuestro país. Ese será otro capítulo que busca el FMLN lograr los votos necesarios, el gobierno como tal, lograr los votos necesarios para su aprobación en el Congreso de nuestro país. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y de la posibilidad que existe y hasta dónde es necesario también la aprobación de una reforma fiscal en nuestro país. En breve. Norma Guevara está con nosotros esta mañana aquí conversando en Hechos AM. Bueno, vamos a revisar más o menos el escenario que se avecina también en la Asamblea Legislativa respecto a la posibilidad de aprobar una reforma fiscal que ya es un poco más complicado, que creo hay algunos partidos políticos hoy por hoy que no están muy convencidos sobre este mecanismo, ¿no?, para poder recaudar más fondos. Hablan ellos de otros aspectos que se deben de revisar, como por ejemplo ampliar la base tributaria, como el tema de la elusión y elevación
de impuestos en nuestro país, que por cierto, los que ya tenemos bastante tiempo de estar en esto, recordamos un memorándum que en su momento mandó un embajador de los Estados Unidos aquí en el país. Creo que fue Charles Barkley, que hacía un comentario y decía, señores, aquí en el país hay una evasión más o menos, si no recuerdo mal. De 1.500. Sí, y decía también que eran principalmente grandes empresas, que no era un número amplio, ¿no? Sí. Bueno, en medio de esto se plantea hoy la necesidad de una reforma fiscal. Norma, digo que es otro capítulo y además requiere de otro tratamiento porque hay partidos y fracciones en la Asamblea Legislativa que no están convencidos de que sea conveniente impulsar la reforma fiscal. Mira, el problema, ayer tuvimos también en la Comisión de Hacienda, en medio de una jornada y otra de la plenaria, la Comisión de Hacienda recibió a una misión del Fondo Monetario Internacional que está en nuestro país para enterarse. Nos explicaba, el fondo tiene 3 papeles: dar asistencia técnica, evaluar con base al artículo 4 del fondo, evaluar, dar seguimiento a las finanzas de cada país, y la tercera, préstamos. Nosotros en el mandato de Saca hubo préstamos, también con el presidente Funes hubo préstamos, que no llegaron a ser necesarios porque eran utilizables únicamente si la banca experimentaba problemas de fuga de capitales, por ejemplo. Eso no fue necesario, pero cuando hablamos de los problemas coyunturales de las finanzas, entonces encontramos necesidades como esta de pagar FOSEDU, la vez pasada de pagar bonos, que un año en el que pagamos más de 1.000 millones en deuda, entre deuda a acreedores de banca internacional y otra de bonos. Y en esta ocasión estamos hablando de FOSEDU, pagar una deuda, compensar unos letes, pero allí no está la solución del problema fiscal económico. Fiscal del país. El problema fiscal del país es que la deuda social con nuestro pueblo más humilde requiere, como lo ha dicho el presidente Sánchez Serén, en esta visita a hospitales, a escuelas, a ANDA, radica en que el país necesita de ingresos adicionales que le permitan hacer frente a las necesidades sociales de nuestro pueblo, al mismo tiempo pagar los compromisos contraídos por otro gobierno, que son compromisos de país, y responsablemente los debemos de cumplir, como el presidente Funes pagó más de 5.000 millones a lo largo de 5 años de las deudas anteriores, cifra que ningún otro mandatario tuvo que pagar, porque las deudas en el tiempo se van haciendo mayores, y tenemos que pagar la deuda, hacer frente a las necesidades sociales y lograr un equilibrio, ir cerrando la brecha, disminuyendo la brecha. La deuda más cara es la pobreza, es la educación baja de nuestro país, que debe ser elevada. Mira que hoy tenemos en la región los niveles de asistencia y de permanencia en la escuela más altos. Esto es una deuda social que en el mediano plazo, a lo largo de 5 o 10 años, se va a expresar cualitativamente. Es algo que quería que me explicaras tú. Cuando dices la deuda más alta es la deuda social. Sí. ¿Qué es la deuda social? La deuda social es la pobreza, las condiciones de vida de la gente que no ha tenido los beneficios de las políticas públicas de gobiernos anteriores. La deuda social es también el pobre apoyo a los pequeños y medianos empresarios para beneficiar solo a un segmento de la economía. Entonces hay que invertir en la pequeña y en la mediana empresa porque son generadores de empleo, son generadores de ingresos y porque con apoyo pueden incorporarse además a la formalidad y proveer a sus trabajadores la seguridad social, el pago para tener más adelante una pensión. Entonces, estas son deudas. La deuda social es más clínicas, es más clínica, medicina en los hospitales. Es mejor
es computadoras en las escuelas, es internet en las escuelas. Esta es una deuda social para lo cual el Estado debe invertir. Y si no invierte en lo social, difícilmente va a venir aquí a invertir una empresa que requiera de trabajadores y trabajadoras de mayor calidad. ¿Por qué es que a Costa Rica o a Uruguay o a Argentina pueden llegar inversiones que requieren de profesionales de más alta calidad? Porque allá los niveles educativos en promedio andan en los 12 años. Nosotros, bueno, al final del conflicto estábamos menos de 5º grado y estamos raspando el 6º grado en promedio de país, y cada año de escolaridad que aumentamos tiene una potencialidad de incidir en la producción del país. Entonces, invertir en lo social es además prevenir uno de los flagelos que más aflige coyunturalmente a nuestra sociedad, invertir en seguridad. Pero mira qué contrasentido, las empresas invierten decenas de millones en seguridad privada, pero a veces no son capaces de ver la importancia de dotar al Estado de los recursos suficientes para crear una policía científica de más alta calidad. Entonces, estas necesidades requieren de fondo. ¿Quién pretende este gobierno que pague esta deuda social a través de esta reforma fiscal? El Estado la tiene que pagar, no hay otro, pero el Estado para hacerlo necesita que quien tiene más capacidad contributiva aporte más recursos para invertir en lo social, apoyar el despegue de nuestra economía, la dinámica productiva y también pagar la deuda. Mira, cuando el presidente Funes llegó a la presidencia, el programa de pagos nos llegaba hasta 2041. El programa de pago de la deuda ya existente. Posiblemente hoy estaremos llegando un poco más con los nuevos préstamos, pero esa deuda que se va pagando recarga el presupuesto, y la manera en que la proporción a pagar sea menos es que los ingresos sean más. Esto se obtiene de dos maneras. Si crece la economía, habrá más impuestos que cobrar, y el otro es que quienes tienen más paguen un poquito más. Estas reformas que hoy están en debate tienen esta filosofía, y las medidas y las apuestas del gobierno del presidente Sánchez Serén en materia económica, su diálogo con distintos sectores empresariales, la búsqueda de la cooperación internacional, busca generar una dinámica que recupere la productividad, que permita mayores exportaciones, que le dé crédito a los que hoy no tienen para producir, porque son a veces círculos viciosos que hay que romper. Norma, siempre hemos escuchado, y nada menos ayer estuve conversando unos 10 minutos con un experto fiscal del país, y me decía, bueno, y es lo mismo, ¿no? Lo que dicen los empresarios, lo que dice la ANEP, no, es que no es el camino correcto. Lo que tenemos que hacer es reactivar la economía del país, lo que tenemos que hacer es desburocratizar el Estado y hacer más rápidos, más expeditos todos los trámites para que se vengan a instalar empresas nacionales e internacionales, para que se genere esa matriz de desarrollo económico. Te voy a hacer una lista. Eso es lo que ellos ponen. Te voy a decir una lista corta de esas condiciones que ya están hechas. Mira, la Asamblea Legislativa ha aprobado una ley para simplificar los trámites a la industria de la construcción. La Asamblea Legislativa ha aprobado una ley de calidad que permite que nuestras empresas puedan tener el respaldo estatal necesario para certificar la calidad de sus productos exportables. La Asamblea Legislativa ha aprobado ley de microempresas que obligan al Estado a invertir en fomentar la asociatividad, la eficiencia, la formalización de las pequeñas y las microempresas. Entonces, todas estas herramientas para su mantenimiento y para que florezcan no son de un momento a otro, no son de la noche a la mañana, pero las condiciones están creadas. Por eso es que el presidente ha nombrado al vicepresidente Óscar Ortiz como comisionado de la inversión, con dos finalidades: buscar la atracción de inversiones y buscar que haya mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos de inversión de todas las carteras de Estado y de las empresas
públicas existentes. Entonces, la apuesta a mejorar nuestra economía es en serio, pero eso no basta. El ministro nos lo decía el martes junto al presidente y al vicepresidente. Aún creciendo, ¿verdad?, no se puede disminuir automáticamente la deuda de pensiones, que no viene ni de préstamos ni de bonos, sino que viene de obligaciones de una privatización, y que tiene que ser visto este problema de manera general. Pero necesitamos, sí, más ingresos provenientes de impuestos, y estos deben tener un rasgo, que no castiguen ni la producción, ni la productividad, ni castiguen a la capa media, ni a los más pobres. Esa es la característica de los proyectos de reforma tributaria que están pendientes, y además que se persiga la elusión. Por ejemplo, una de las reformas al Código Tributario presentados en los anteproyectos que tenemos busca que el Ministerio de Hacienda tenga la capacidad de fiscalizar los POS, o sea, las maquinitas con las cuales se facturan las mercancías, los servicios. Cuando pagas con tarjetas. Para que lo que paga el contribuyente de IVA por esos mecanismos no pueda ser sustraído, y que llegue efectivamente a las arcas del Estado. ¿Y esa posibilidad existe ahora, que sea si sustraído? Aprobamos esa reforma al Código Tributario, sí, pero nos decían, bueno, miren, ha habido empresas que han estado facturando con esos POS y vía internet mandan esto a Costa Rica, a Panamá, y entonces no pagan aquí impuestos. Entonces, no estamos ni siquiera entrando al mercado. Impuesto que sí lo paga la persona que paga el servicio. La persona lo pagó, pero es parte de la elusión. Que debería de ir al Estado. Sí, es parte de la ilusión o de la evasión. Entonces, esa es una de las reformas. Norma, y ya para ir a la pausa, ¿y el FMLN está flexible o inflexible en esta negociación con la empresa privada y con los demás partidos? Nosotros, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la compañera Lorena Peña, ha creado un calendario para oír a todos. Ya escuchamos a los primeros, a Funde, a representantes de Funde. Funde dice, estas reformas son necesarias, son buenas, pero en algunos puntos tiene riesgo, y presenta sus argumentos. Entonces, el debate está abierto, no solo para el sector privado, para las universidades, para el Colegio de Economistas, para las asociaciones de pequeños empresarios. El debate está abierto. Nosotros creemos en la importancia esencial de las reformas, pero no significa que, igual que han sido todas las reformas, no estén sujetas al debate, a la ilustración que unos y otros, a los argumentos y contraargumentos que puedan darse en la mesa, al mismo tiempo que el Ejecutivo tiene esta mesa técnica con la empresa privada, va a crear la mesa con los partidos para escuchar otro tipo de razones. Al final se aprobará lo que sea posible y aquello para lo cual existan votos. Ok. Norma, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos quiero escuchar tu opinión, tu respuesta respecto a lo que decía ayer esta persona que te dije, con la cual estuve conversando. Decía, señores panaderos, señores de las pensiones, decía, usted, pensionado, que tiene un ahorro en el banco, yo le decía, no sé qué pensionado puede tener un ahorro aquí en el país, pero decía que tiene un ahorro de $5,000. Lo vi, lo lamento, porque entonces, no son personas que desconocen la realidad, sino que mienten. Sí, decían que van a salir afectados, así que voy a escuchar tu opinión cuando regresemos. Pues. Muy bien, antes de irnos a la pausa comercial dijimos, ¿no? Escuchar la opinión de Norma Guevara respecto a esto que decía ayer un experto en reforma fiscal, en materia fiscal, que estuvo aquí en el canal y decía, hacía un llamado a los panaderos, alertaba a los panaderos, a los pensionados y decía, ojo que ustedes van a terminar pagando esto. Que eso es lo que eso es un poco el dicho popular también, Norma, que de repente cuando viene una reforma dice, pues al final todos vamos a terminar pagándola. Mira,
Eso ocurre porque la historia de los tributos en el país ha sido siempre la del impuesto indirecto, es decir, del impuesto que todos pagamos indistintamente de cuánto ganamos, como el IVA, pero cuando el impuesto es a la renta, a la ganancia, es después de los costos de producción. Y entonces yo te diría, por ejemplo, en la propuesta de impuesto a los inmuebles suntuarios, alguien que tenga una casa de $500,000, que no abundan, no son las de la capa media, no son las de los obreros, y tenga que pagar por eso $1,500 al año, esta persona para tener esa casa de seguro tiene ingresos de 12 o 15,000 dólares, producto de sus empresas, producto de consultorías, no sé. Pero esa persona no queda pobre por pagar al Estado. Si alguien, al revés, en una transacción vas a comprar un carro de $10,000 y por eso a la hora de la hora vas a pagar $25. En una sola transacción. En una sola transacción de $10,000. Entonces, que nos digan que eso lo va a pagar la tortillera, el panadero y el pensionado, es un insulto. Es un insulto a la inteligencia del pueblo que ya comprendió que unos empresarios, como el dueño de este canal, sí paga impuestos sobre la renta después de pagarle a los trabajadores, de pagar las aportaciones que la ley le manda, de pagar el alquiler, la luz y todo. Lo que gana en el año paga impuestos sobre la renta. Pero que existen otros empresarios que por el hecho de que su giro empresarial es tener un periódico escrito, está exento de pagar impuestos sobre la renta. Eso es una omisión histórica y que solo la tenemos los salvadoreños. Entonces, ¿cómo es posible que después de un periódico que gana 8 o 10 millones en el año, ya de su ganancia no pueda pagar como paga el dueño de la televisora? Entonces, ese es un problema de equidad y que no lastima en absoluto el precio del periódico. Si tú ves un periódico tiene 100, 106, 120 páginas pagadas y unas 4 o 5 de noticias. Y cada pedacito y cada página, el que lo coloca para publicar está pagando. Esto a la larga del año le crea utilidades netas. ¿Ves difícil el camino para la aprobación de la reforma o crees que pueden irse ablandando posiciones en el camino? Nosotros los del FMLN somos personas optimistas, porque venimos de luchar por cosas justas que a veces han tardado mucho tiempo alcanzarlas, pero el pueblo nos acompaña, comprende, y eso hace que a veces las razones con las cuales algunos se oponen puedan ir cambiando. Yo tengo esperanza de que este debate libre nos dejará al menos dos cosas: conciencia de que hay injusticia tributaria, y eso el pueblo lo sabrá valorar, y luego conciencia de que hay un gobierno, un partido que tiene convicción de que debemos caminar hacia la justicia tributaria y que deben pagar más tributos quienes más capacidad de contribuir. Vamos a saludar a Tony Cabezas de la Radio 102.9. Tony, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y escuchar también tus preguntas para nuestra invitada. Recuérdame un poco quién es tu invitado o tu invitada esta mañana. Hoy estamos con el embajador de Brasil en nuestro país, José Fiuza Neto. Recuerda que estamos en modo mundialista y quiero saludar muy cordialmente y darle la bienvenida a la frecuencia de Radio 102.9 a Norma Guevara, ¿verdad? Bienvenida, diputada. Gracias. No puedo obviar preguntarle a quién le va en el Mundial. ¿A quién le vas al Mundial, Norma? ¿Querés que me queme? Que se revele. Mira, Norma va a ir le voy a Brasil. Como buena calculadora, Norma en el camino va a decir. Veámosle el rostro aquí al embajador que está escuchando. Le voy a Brasil. Que ganó ayer. Apoyo a la presidenta Dilma. Y le deseo lo mejor. Sé que ha tenido dificultades por promover en su país, que es futbolero, un mundial por el cual todo el mundo debería estar feliz, y por eso desde aquí nuestro cariño, nuestra solidaridad, y tenemos certeza de que si Brasil gana, también ella va a ganar la presidencia. Ayer
Ayer, no, sí, de verdad, y que depende mucho, ¿no? Del éxito del Mundial depende mucho, usted sabe cómo se amarran estas cosas, depende mucho también la reelección de Dilma. Ayer, por cierto, ganó Brasil, embajador, vio el partido, supongo. Sí, sí, claro. Pues no se escapa las críticas a Brasil, ¿no? Con todo el cariño que le tienen los latinoamericanos a ese gran país, pero de repente dice, ¿qué pasó con el árbitro? Medio ayudó ahí a Brasil para que saliera bien en este primer encuentro. Sí, acérquese un poquito al micrófono. ¿Fue penal o no fue penal? En mi opinión, no. No fue penal. No fue penal. Bueno, entonces hubo ayudadita. Hubo amaño ahí. Bueno, se puede hablar de un error, porque ayuda un error de apreciación probablemente del árbitro, ¿no? ¿Cuántas veces vemos eso en otros partidos? Pero yo, España, para mí no fue penalti. Bueno, no fue penalti, pero fue un buen partido, ¿no? Al final Brasil de todas formas ganó con 3-1, ¿sí? Sí. 4. Sí. 3-1. Mira, yo 4 creo goles a 0, porque la verdad que el otro fue de Marcelo. Marcelo. Sí, puedes decir que todos los goles fueron de brasileños, ¿no? Bueno, y hablando de ayudaditas, al nuevo gobierno le dieron una ayudadita ayer en la asamblea aprobándole los bonos. Pero también creo que hay un condicionamiento, diputada, al tema de pues un rendimiento de cuentas de toda la parte fiscal. Arena entiendo que no lo apoyó, pero existe la voluntad, al menos de la fracción del FMLN, de, no sé si presionar es la palabra, o pues ayudarle al gobierno a que todos sepamos en qué se está utilizando todos estos dineros y toda la parte fiscal que se requiere. Por primera vez en la historia hemos sido informados para qué sirvió cada préstamo para justificar la emisión de estos bonos. Lo bueno es que estas presentaciones se hacen frente a la televisión y yo desearía que todos los medios tomaran de ellas esa información. En todo caso, aquí la tenemos los diputados, de manera que si la leemos y la comprendemos, sabemos en qué se ha gastado, cuándo se aprobó, qué número de decreto fue, cómo se liquidó. La transparencia se ha inaugurado, debe seguir adelante y nosotros estamos en favor de que sepamos todo lo que el gobierno hace. Con eso ganamos. Y la pregunta, Tony, va, ¿sabemos también, Norma, en qué se va a gastar esta plata que fue comprometida ayer? Claro, en pagar letes que ya se deben. Sí, que me explicaba, ¿no? Y los programas sociales de alguna manera y también eso que son libera importantes. las condiciones presupuestarias para cumplir efectivamente los programas sociales que están contenidos en el presupuesto de este año. Pero decía Tony, hubo, y te lo preguntaba a ti antes de ir al enlace con la radio 109, ¿hubo algún compromiso del gobierno? ¿Hubo candados? Preguntaba para dar sus votos, comprometer sus votos. No eran necesarios porque ya estaban establecidos, pero el diputado Ponce en la reunión con el presidente puso de condición para apoyar que se estableciera un artículo en cada uno de los decretos y ese artículo ayer en la mañana fue incorporado y así fue votado, de manera que su opinión expresada ante el presidente la respetamos en la Asamblea y fue satisfactorio para ellos. ¿Y qué dicen los artículos? A ver el si artículo dice que no tiene facultad el ministro, ni siquiera de ir a pedir a la Asamblea una reorientación, sino que tiene exclusivamente que usarlo para la finalidad que ayer se acordó. Eso es como cuando, por ejemplo, Brasil... financia algún programa y dice específicamente estos fondos van a servir para tal cosa, ¿no? Sí. Y ahí nadie se sale porque ya es... pecado tocarlo para otra cosa. Porque ya es una cuestión firmada. Ya es una cuestión firmada. Bueno, así las cosas, vamos a ver cómo se da. Y entonces, Tony, a ver, hoy hay partidos, pongámonos en modo mundialista, modo como te mundialista dicen. Nosotros otra vez. comenzamos así ahora, fíjate, hay partidos interesantes ahora. México-Camerún. Sí, va a jugar Holanda también contra España. Contra la campeona de España. Que es una especie de revancha. Sí, y Chile contra Australia, ¿verdad? España que viene de derrotar a nuestra selecta, ¿verdad? Le costó bastante ahí con el catenacho guanaco que les pusimos. Con un penalti que no era. Igual que el de ayer, ¿verdad? No sé, pero bueno, excelente programación. No, ya deportiva dijo el embajador para el día de hoy. muy francamente, lo dijo, para él no fue penal. Y me parece muy bien lo que dice el embajador, ¿no? Dice, pues, cualquier brasileño diría, fue penalti, pero dice, no fue penalti. Hay que ser justo en eso, ¿no? ¿El árbitro se equivocó o tuvo una mala percepción, como dice, a lo mejor no estaba bien ubicado, ¿no? Como dice el embajador. Embajador, un gusto haberle escuchado. Un
gusto, muchas gracias. Abrazos y le deseamos suerte a Brasil, por supuesto, en este mundial. Por supuesto. Norma, qué gusto saludarla a través de esta frecuencia, diputada Guevara, y también a Romeo, feliz fin de semana mundialista. Saludos, muchas gracias, Tony. Hay varios partidos que están pendientes ahora. Norma, solo para ir finalizando un poco el llamado a lo que está pasando, ¿no? Del por qué reiterar, quizás es importante este tema de la reforma fiscal y antes que se me escape, si no es esta reforma fiscal que probablemente el FMLN pueda lograr los votos junto con los demás partidos, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que se pretende financiar con la reforma fiscal? ¿Qué otras salidas le quedan al Ejecutivo? Por ahí, sin duda, asoma este tema siempre que, como lo ha dicho Medardo González, o sea, no estamos escondiendo nada. Ya es oficial, el gobierno es parte de Petrocaribe, pero por ahí podría surgir otro tipo de financiamiento. Quizá yo puntualizo sobre eso. No es únicamente... es que el país necesita más ingresos y si no comprendemos esto, ahí sí estaríamos sentando la condición que ayer muchos decían no querer, es decir, ir acumulando deuda que al final nos obliga a cambiarla por otra. Yo tengo esperanza de que pueden no salir con todas las comas y puntos y párrafos que llega, pero que el debate está aprobado, produce conciencia y queremos ante nuestro pueblo explicar las razones. Es para asegurar que el Estado tenga las mejores condiciones de servirle bien esta reforma y tenemos esperanza de salir adelante en esto y apelamos a que hagamos ese debate franco de cara al pueblo, nada escondido y que cada quien exponga sus argumentos y que lleguemos a lo que sea posible, pero lo que yo esperaría es que no salgamos con las manos vacías después de este gran esfuerzo, puesto que la misma Asamblea ha establecido una ley de derechos sociales que obligan al Estado a ir incrementando su gasto social y que a la par de esta reforma tributaria está la otra de responsabilidad fiscal que es esa no ha sido aprobada, se está discutiendo. No, es parte de de estas reformas. Mira, la reforma lleva reforma a la ley de imprenta y de libro, reforma al Código Tributario, establecimiento de un impuesto de 0.25% a las transferencias mayores a $750, lleva el 1% de retención a aquellas operaciones mayores a $5.000, que son las que ayer te criticaban, y yo no creo que alguien que gana 1.700 o 500 mueve $5.000 en un mes, entonces no es así, y lleva el impuesto a los bienes suntuarios y a las casas de recreo. Entonces aquí estos están en debate, igual el delito fiscal y mayor transparencia, porque si hoy hay que decir lo que pasa en el gobierno, también pasa en el gobierno que hay litigios con las empresas que no pagan impuestos y hoy tiene el ministerio prohibido hablar de eso. Entonces este debate va a seguir, ojalá nos des tiempo más adelante de explicar uno por uno de los argumentos y de la especificidad de cada una de estas reformas y que sigamos en este debate. Yo te agradezco este espacio. Te pregunto así breve porque no tengo tiempo. Este tema de Petrocaribe, porque algunos comienzan a decir no pasa por la Asamblea, es un acuerdo ejecutivo. Tú que conoces la legislación nacional. Mi opinión es que si es un convenio deberá ir a la Asamblea, pero ahorita no hay convenio, eso me da chance de aclararte. Hay una petición de ingreso y hay una aceptación. Luego viene, como lo ha explicado el Ministerio de Economía, un proceso en el cual se establecen las condiciones de ese convenio. Cuando ese convenio se firme, el convenio debe ir a la Asamblea. El modo de operar puede ser que no necesite ir a la Asamblea, el modo de operar. Como no se va para operar el TLC. Pero sí la aprobación del convenio. La aprobación del convenio. Correcto, comprendo. Gracias, Norma, un gusto haber conversado contigo esta mañana aquí en Hechos AM. Muchas gracias. Nos vemos más adelante sin duda. Vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos.